atención, ilumina nuestro entendimiento y que concédenos la gracia de ser confrontado, edificado y a la vez retado, sabiendo que no estamos solos, que Cristo está a la diestra tuya, oh Dios, intercediendo por nosotros, por tus hijos, pero también tú no nos has dejado huérfanos, sino que nos has dejado el Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Prepara nuestros corazones y quita palabra, oh Dios, de fruto a 30, al 60 y al 100 por uno. De la misma manera, una vez más, oramos por aquellos que nos visitan que aún no te conocen. Quítale la venda y muéstrale tu salvación. Solo tú, oh Dios, puedes salvar. Ningún hombre puede salvarse a sí mismo. Solo la salvación la puede encontrar a través de tu Hijo Jesucristo. Ayúdale a Dios a conocerte conforme a tu plan y propósito. Son favores que te pido en Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces en esta mañana tenemos el tema basado en los versículos 18 al 29 del capítulo 2, Tiatira, la iglesia tolerante. Tiatira, la iglesia tolerante. Y en el transcurso del sermón nos vamos a dar cuenta el por qué. Porque aún el mismo Señor en la amonestación le dice eso. Pero antes de entrar, quisiera introducir el sermón con los detalles que hemos visto hasta aquí de la iglesia de Éfeso, de la iglesia de Esmirna, de la iglesia de Pérgamo y un breve comentario de esta ciudad de Tiatira para luego compartir lo que el Señor quiere para nosotros en esta mañana. Y para refrescar la memoria con relación a la iglesia de Éfeso, vimos que esta iglesia era una iglesia que trabajaba arduamente, que dominaba la doctrina, que no soportaba a los falsos maestros. Pero el Señor la amonestó y le dijo, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Y aprendimos cuando se refiere al primer amor, esa pasión, ese amor por Dios, ese amor por los hermanos, ese amor aún hasta por lo perdido, que a veces la trayectoria del evangelio puede irse como enfriando un poco y no sentimos como esa misma pasión como cuando vinimos nuestros primeros pasos en el evangelio. Amén. No sé cuántos se recuerdan esa pasión que en nuestros primeros pasos del evangelio, ese fuego, ¿verdad? Pudiéramos decir internamente, a veces como en el caminar con Dios, como que se va como enfriando y nos vamos como acostumbrando y a veces como que no nos asombramos. Y en ese himno que cantaban nuestras hermanas, de verdad debemos pedirle a Dios que siempre nos ayude a ver asombro en las maravillas que Él ha hecho en cada uno de nosotros. Con relación a la iglesia de Esmirna, vimos que era una iglesia fiel. Una iglesia fiel. Una iglesia fiel a Cristo en medio del dolor, en medio de tribulación. Y vimos que su pastor Policarpo fue un hombre que no solamente profesó algo teórico, sino que en su propia vida lo experimentó. Policarpo fue un hombre que hasta la muerte sirvió a Cristo. Cristo no le hizo ninguna reprensión a esta iglesia, pero le exhortó a permanecer fiel hasta la muerte. Fiel hasta la muerte. Y vuelvo y reitero, Policarpo fue un testimonio vivo de esto. Ahora, con relación a la iglesia de Pérgamo, vimos que guardaba fielmente el nombre de Jesús, a pesar de morar en un lugar donde se le llamaba el trono de Satanás, y donde su posible pastor Antipa fue muerto a través de que le echaron en una olla como de bronce y lo hirvieron. Pero este hombre se mantuvo firme, confiando en su Señor, no le importó la muerte. Sin embargo, a pesar de que ellos tenían esta característica, permitieron entre ellos a los balaamitas y los nicolaístas, falsos maestros que pusieron tropiezo a la iglesia, alentándola a la idolatría y a cometer actos de fornicación. Y eso es interesante que nosotros velemos, porque siempre Satanás, Señor nos reprenda, no va a descansar de querer meter cosas inadecuadas aún dentro de la misma iglesia. Ahora, con relación a esta ciudad de Tiatira, quisiera comentar algo.
Y es lo siguiente, dice que era una ciudad pequeña entre Sardes y Pérgamo. Pero aunque era pequeña, era una ciudad comercial. La misma se hizo famosa, ya que allí existían tintores que teñían lana y lino. También por su producto de cuero y por ser un centro productor de objetos de metal. De allí era la mujer llamada Lidia, la vendedora de púrpura mencionada en Hechos capítulo 16, versículo 14. No sé cuántos se recuerdan de ese texto y me gustaría leer el versículo 14 de Hechos 16 para traer a memoria. Dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo le decía. Wow, ese es maravilloso cómo nosotros podemos resaltar que es el Señor que hace la obra en los corazones de los pecadores. Bendito sea el Señor para siempre. Pero Lidia era de esta ciudad. Otro detalle es que esta ciudad de comercio estaba organizada en gremios, lo que hoy conocemos como sindicatos de trabajadores. Pero estos gremios o sindicatos de trabajadores celebraban fiestas donde sacrificaban animales para presentárselos a los ídolos. Esto era un reto para los cristianos que tenían negocio porque tenían que pertenecer a un sindicato de esto. Para un cristiano en la ciudad de Tiatira, tener negocio en esa ciudad tenía que pertenecer a un sindicato. Ahora, como vemos aquí, a diferencia de Pérgamo y Esmirna, Tiatira no era un centro religioso importante. A pesar de esto, era politeísta. Sus principales dioses eran Apolo y Artemisa. Como dijimos anteriormente, esta ciudad se hizo famosa por su comercio y por sindicatos. Y cada uno tenía su propio dios. Por tanto, para poder ganarse la vida, las personas tenían que pertenecer a un gremio. Y para pertenecer a un gremio debían participar de la adoración a su dios particular, lo cual implicaba comer cosas sacrificadas a los ídolos y en ocasiones hasta participar de actos de inmoralidad. Esto último representaba un serio problema para los cristianos, pues si ellos se rehusaban a adorar al Dios del gremio, perdían su posición y reputación en la sociedad y como consecuencia podían sufrir hambre y persecución. Eso debe llevarnos a nosotros a entender que no hay nada nuevo debajo del sol. La iglesia de Cristo siempre ha sido perseguida, siempre ha sido cuestionada, siempre ha sido señalada. Y a veces nosotros pensamos que en este tiempo tenemos un gran reto, y es verdad que lo tenemos, pero todos los cristianos, después del inicio de la iglesia, han tenido su reto. Imagínense en esta ciudad, donde si tú tenías un negocio, tienes que pertenecer a un sindicato obligatoriamente, y los sindicatos lo que hacían eran fiestas sacrificando animales a los ídolos, y había que adorar a su Dios. Y tú y yo sabemos que el único Dios digno de adoración se llama Jehová de los ejércitos. Si tú pertenecías a un gremio de eso y no adorabas, entonces que tú te señalaban, te criticaban, aún te echaban a un lado y te cuestionaban como que tú querías venir a rehusarte a la adoración del Dios de ese gremio. ¿Qué implicación práctica traía eso? Bueno, que tú tendrías que salir de ahí como cristiano. Y si la orden era que para tú poder tener negocio tienes que pertenecer a un gremio, imagínate la vida como entonces era para los cristianos. Si tú te salías del sindicato, no puedes tener negocio. Entonces, ¿cómo comía? ¿Cómo producía? Pero qué bueno es saber que la iglesia no está sola. Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, con esto en mente y ver lo que estaba ocurriendo para los cristianos, el reto que tenían en esta ciudad de Tiatira, vamos a ver lo que el Señor tiene para nosotros y vamos al texto. Lo primero que vamos a ver, como lo hemos visto en otra carta, es la presentación del Señor. Cómo el Señor se presenta a la iglesia de Tiatira, verso 18 del capítulo 2. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios,
El que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. Recordamos que coincidimos con algunos estudiosos cuando la Biblia habla del ángel de la iglesia, hace referencia a los pastores. Pero permítame dividir este versículo en varias secciones. Y lo primero que nosotros vemos es que en el versículo encontramos el término hijo de Dios. Hijos de Dios. Es interesante resaltar que algunos estudiosos expresan y dicen, esta frase aparece aquí solamente en este libro de Apocalipsis y destaca la deidad de Cristo. Es un título con el que presenta a Jesús como Dios, como creador, el sustentador y gobernador de todas las cosas. En los evangelios encontramos otro título que se le da a Jesucristo, el Hijo del Hombre. Pero la idea que tiene este título es para que nosotros podamos ver cómo Cristo se identificó con nuestra naturaleza humana. Por aquí, Hijo de Dios, lo que revela es la deidad de Cristo, que tú y yo sabemos y creemos que Cristo fue verdadero Dios y verdadero hombre. En una ocasión él dijo, el Padre y yo uno somos. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Amén. Pero también vemos en el mismo versículo que él se presenta como el que tiene ojo como llama de fuego. Es interesante recordar que esta descripción fue mencionada ya en Apocalipsis capítulo 1, versículo 14. Me gustaría leerlo. Dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos son como llama de fuego. En Apocalipsis 19:12 dice, y cito, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Es interesante resaltar que un estudioso dice que la visión del Señor es como un láser. No sé cuántos saben, pero creo que todos. Anteriormente habían operaciones que se hacían, todavía se hacen, pero muchas operaciones se hacían abriendo a la persona. Pero hay otras operaciones que últimamente la tecnología ha avanzado que se hacen a través del láser. Ya no hay que cortar. Los ojos del Señor, dice el estudioso, es como un láser, que son penetrantes y nada podemos encubrir, ocultar de su mirada. La idea de que el Señor se presenta con ojos de llama de fuego es diciéndole a los hermanos de Tiatira, yo conozco lo más íntimo de ti. Lo que el hombre no puede ver, Dios lo conoce de ti y de mí. Sus ojos son penetrantes. Sus ojos pueden ver donde tus ojos y mis ojos no pueden ver. Pero también el Señor se presenta como aquel que tiene los pies semejantes al bronce bruñido. Dice un erudito bíblico, haciendo referencia al que tiene pies semejantes al bronce bruñido. Para la persona de Tiatira, esta imagen debía haber sido muy clara, ya que ellos conocían bien el bronce, ya que eran comerciantes de metales. Tanto el bronce como el hierro eran dos metales que representaban poder y fuerza militar. Ya desde el Antiguo Testamento se había profetizado que Cristo, el ungido de Dios, aplataría bajo sus pies aquellas naciones y pueblos que no querían someterse a su señorío. El Señor entonces se presenta como aquel que tiene llama de fuego y pie semejante al bronce bruñido, dice esto. El Señor puede ver donde nuestros ojos no pueden ver, pero toda autoridad y todo poder está bajo el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús dijo, toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Amén. Nuestro Dios es un Dios todopoderoso. Amén. Todopoderoso. A una magnitud que en Apocalipsis 19:15 dice,
Ese día, cuando regrese montado en ese caballo blanco, utilizará sus pies de bronce para aplastar y triturar como a barro a aquellos que se rebelan contra él. Apocalipsis 19:15 dice: de su boca sale como espada aguda para herir con ella a las naciones, y la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Ese día, cuando Cristo regrese montado en un caballo blanco, utilizará sus pies de bronce para aplastar y triturar como a barro a aquellos que se rebelen contra él. Es interesante que cuando Cristo vino en su primera venida, vino como cordero. Pero en su segunda venida, él no viene como cordero. Él viene como el león de la tribu de Judá. Amén. Mucha gente no entiende eso. Muchas personas aún a veces cuestionan y relajan a los cristianos evangélicos, diciendo: desde que yo nací estoy oyendo que Cristo viene. ¿Sabe qué? Amigo que está aquí, Cristo viene y viene ya. Y en cualquier momentico sonará la trompeta. En cualquier momentico pasará lo que pasó en los días de Noé, que duró más o menos de 120, 130 años, probablemente pregonando: viene un diluvio, y nadie creyó. Hasta que vino el diluvio. Y la historia está ahí. Lo puedo buscar para ver si Noé fue un personaje real o fue un personaje ficticio. Una realidad que hubo un tiempo donde Dios plasmó su justicia y destruyó el mundo con una inundación en los días de Noé. ¿Por qué? Por la maldad del hombre. Por la maldad del hombre. Y la Biblia dice que la venida del Hijo del Hombre será como los días de Noé. Y la maldad que nosotros vemos hoy en día, aquellos que pasamos de 50 años, sabemos que no es la misma maldad cuando tú y yo teníamos 10 años. Ahora hay más maldad que la que hay 40 años atrás. Había maldad 40 años atrás, pero ahora hay más maldad. ¿Por qué? Porque mientras más pecadores hay en la tierra, más maldad hay. Y la Biblia dice que en los últimos tiempos la maldad se multiplicará. Así es. Cuando Cristo venga, ese día, cuando regrese montado en ese caballo blanco, utilizará sus pies de bronce para aplastar y triturar como a barro a aquellos que se rebelan contra él, según Apocalipsis 19:15. Ahora, luego de ver la presentación del Señor, nuestro segundo punto, vemos el elogio del Señor a la iglesia de Tiatira. ¿Qué le dice el Señor en el verso 19? Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. El Señor le dice a esta iglesia: yo te conozco, conozco tu amor, como tu fidelidad, tu servicio, ya que el verdadero amor se traduce en el servicio a los demás, pero también conozco tu paciencia. Y mayor aún, tus postreras obras son mayor que la primera. Tiatira, yo te conozco. Amados hermanos, esta iglesia tenía un servicio amoroso que lo practicaron de una manera constante y fiel, sirviendo a los demás. Y el Señor elogia esta iglesia diciendo: yo te conozco. Conozco tu amor, conozco tu fe, conozco tu servicio. Tiatira, yo te conozco. Dicen algunos estudiosos: cuando Jesús estuvo sobre la tierra, alimentó a los hambrientos, sanó a los enfermos, liberó a los cautivos, acogió como amistades a mujeres, niños y marginados. Parte de ser cristiano es vivir de esa forma, según la palabra y en el poder del Espíritu. Como resultado del amor, damos, servimos y amamos. Cristo sirvió, Cristo amó a una magnitud que tú y yo sabemos que se clavó en una cruz para salvar a pecadores. Cristo es un ejemplo a imitar. Dice un comentarista: verdaderamente el amor, el servicio y la paciencia y fe hicieron de esta iglesia un verdadero candelero.
Pero el que mira la mente y los corazones con sus ojos como llama de fuego, dice que había cosas allí para corregir. Wow. Una iglesia, un servicio, una iglesia con amor, una iglesia con entrega, una iglesia de esta manera, pudiéramos decir, wow, tremenda congregación. Pero es interesante, amados hermanos, que esta iglesia tenía lo que la iglesia de Éfeso había perdido. ¿Qué perdió la iglesia de Éfeso? El primer amor. Pero esta iglesia estaba llena de amor. Pero esta iglesia no tenía lo que la iglesia de Éfeso tenía. ¿Qué tenía la iglesia de Éfeso? Que era una iglesia altamente doctrinal, que era una iglesia que no soportaba a los falsos maestros y la falsa enseñanza, lo cual entonces le faltaba a esta iglesia de Tiatira. Porque vamos a ver que el Señor corrige esta iglesia. Y vamos a ver por qué el Señor corrige a esta iglesia de Tiatira. Una iglesia de amor, de servicio, tenía lo que le faltaba a la iglesia de Éfeso, que tenía que recuperar, pero le faltaba a Tiatira lo que la iglesia de Éfeso tenía, lo cual Tiatira tenía que recuperar. Lo que nos ayuda a entender entonces que de este lado del sol no hay iglesia perfecta. No hay iglesia perfecta. No la hay. Solo en la eternidad, cuando Cristo vuelva a buscarnos, entraremos en perfección. Y es por eso que debemos de ver el mensaje a estas 7 iglesias, y nosotros como iglesia bíblica, sola escritura, detenernos y hacer un balance de cómo nosotros como iglesia Dios quiere que seamos. Cómo Dios quiere que su iglesia sea. ¿Me siguen la idea, más hermano? Amén. Amén. Si cogemos la iglesia de Éfeso y la iglesia de Tiatira, podemos ver que lo que le faltaba a Éfeso lo tenía Tiatira, pero podemos ver lo que le faltaba a Tiatira lo tenía la iglesia de Éfeso. Bendito sea el Señor. Amén. Esto nos lleva a nosotros a nuestro tercer punto. ¿Cuál era la amonestación o cuál es la amonestación que el Señor le hace a esta iglesia? Una iglesia llena de amor, una iglesia llena de servicio, una iglesia con esta característica. ¿Cuál es la amonestación que el Señor le hace a esta iglesia? Aquel que ve como un láser, que tiene los ojos como llamas de fuego. Versículo 20 al 23 dice lo siguiente, y lo cito. Pero tengo una poca cosa contra ti. ¿El qué? Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mi siervo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Wow. Permítanme, hermano, dividir en 2 sesiones esta amonestación. Versículo 20, leerlo nuevamente. Pero tengo una poca cosa contra ti, que tolera que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mi siervo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Wow. Oye, dentro de esta iglesia llena de amor y de servicio, mira lo que había. Dice el hermano William McDonald, y quisiera comentar lo siguiente con relación a este versículo. La iglesia había tolerado doctrina impura, con el resultado de que se practicaran la fornicación y la idolatría.
con una autodenominada profetisa llamada Jezabel, que conduce a los siervos de Dios al pecado, así como Jezabel, la esposa de Acab, había corrompido al pueblo de Dios con fornicación y idolatría. Es bueno aclarar que muchos estudiosos entienden que este nombre de Jezabel es un nombre simbólico para comparar lo malo que era esta mujer en medio de esta iglesia de Tiatira, semejante a Jezabel, esposa de Acab. Es interesante resaltar que el problema de Jezabel, como muchas iglesias a veces enseñan, no fue de pintura. No. De que la mujer no puede usar esto, no fue de ese el problema de Jezabel. El problema de Jezabel, la esposa de Acab, es que era una mujer mala. Pastor, ¿y cómo usted nos demuestra eso? Bueno, vamos a hacer algo. Vamos a buscar un breve currículum de Jezabel con algunos textos bíblicos de allá de Primera de Reyes. Miren, Primera de Reyes 16:31 nos dice que Jezabel era hija de Baal, rey de los Sidonios. En Primera de Reyes 18:13 y versículo 19 nos dice que cuando llegó de Sidón se trajo a sus dioses, o sea que era una mujer idólatra, y consiguió que Acab y el pueblo a persuadirlo para que hicieran culto a Baal. Oye, qué mala esta mujer. En Primera de Reyes 18:4, 13 y 19:1 y Segunda de Reyes 9:7 nos enseña que destruyó a los profetas del Señor. Era una mujer que estaba en contra del pueblo de Dios. En Primera de Reyes 18:19 dice que ella apoyaba a los profetas de Baal y de Acera. Esta mujer era una apoyadora de lo malo, de lo que era contra Dios. En Primera de Reyes 19:2 enseña que trató de destruir al profeta Elías. Elías tuvo que salir corriendo en un momento. Trató de destruir al profeta Elías. En Primera de Reyes 21 mandó a matar ¿a quién? A Nabot, para darle la viña a Acab, su esposo. Planificó la muerte de Nabot. Pero en Primera de Reyes 21:25 incitó a su esposo Acab de tal manera que este vino a ser el peor rey de Israel ante los ojos de Dios. Oye, si esta mujer tenía una influencia maligna. El problema de Jezabel, vuelvo y reitero, no era de un salsillo, no era de unos polvitos, no era de un pintalabio. El problema de Jezabel era que era una mujer mala. Con mayúscula. Era una mujer que respiraba maldad. En Segunda de Reyes 9:22 nos dice que se dedicó a la prostitución y a la hechicería. Esta mujer. Pero en Segunda de Reyes 9:10 nos dice que esta mujer terminó siendo devorada por los perros. Así murió esta mujer. Y le dice el Señor a la iglesia de Tiatira: ustedes tienen una mujer llamada profetisa y llamada Jezabel. Esta mujer incitaba a los cristianos que podían darse el pecado sin contaminarse, a participar en la fiesta de los sindicatos y ofrecer sacrificio a los ídolos y también servir a Dios. Al fin y al cabo, Dios es misericordioso. Hermano, es verdad que Dios es misericordioso. ¿Sí o no? Pero Dios no tiene por inocente al malvado. No. Dios es misericordioso, pero lo vamos a ver más adelante. Pero también Dios es santo, santo, santo. Dios es misericordioso, pero Él llama a su pueblo a que viva diferente a como vive el sistema del mundo. Esta mujer incitaba a los hermanos ¿a qué? A la idolatría, a la fornicación. Esta era una mujer que se denominaba profetisa. Esta era una mujer que incitaba a los hermanos a pecar contra Dios. Dice el verso 20 nuevamente: pero tengo una poca cosa contra ti, que tolera que esa mujer Jezabel
que tolera, que se dice profetiza, enseñe y se educa a mis siervos a fornicar y a cometer sacrificado a los ídolos. Recuérdense que había gremios, había sindicatos, y para la gente no tener negocio, tenía que pertenecer a ese gremio. Esta mujer incitaba, eso no es nada. Que tú sacrifiques a sus ídolos, eso no es nada. ¿Cómo que era Dios misericordioso? No. Hay un solo Dios digno de adoración que se llama Jehová Dios de los ejércitos. Amén. El único digno de suprema alabanza es Él. Ahora, en los versículos 21 al 23, y permítanme leerlo nuevamente, en la amonestación el Señor le dice: le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten en las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y toda la iglesia sabrá que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. John MacArthur comenta sobre esto, y quisiera compartirlo, y dice: tras haberle dado tiempo suficiente a esta mujer para que se arrepienta, Dios se disponía a juzgar con enfermedad. Y como ella se había dedicado a usar una cama suntuosa para cometer su inmoralidad, así como la silla en la que se reclinaba para comer cosas ofrecidas a sus ídolos y dioses falsos por su pecado y falta de arrepentimiento, recibirá una cama en el infierno, donde ella yacería para siempre. Sus hijos, no hijos biológicos, sigue diciendo el hermano John MacArthur, sino aquellos que se habían dejado seducir por esta mujer, heriré de muerte, y toda la iglesia sabrá que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y daré a cada uno conforme a sus obras. Wow. Es interesante recordar que las obras no salvan, pero las obras son evidencia de una salvación genuina. Es interesante recordar de que un día todos compareceremos ante el tribunal de Cristo y seremos juzgados conforme a lo que hayamos hecho en esta tierra, sea bueno o sea malo. Las obras no nos salvan, las obras no nos dan mérito en la salvación, pero Dios espera de que tú y yo hagamos buenas obras. Y esta gente no estaba haciendo, esta Jezabel no estaba haciendo buenas obras. Y el Señor le dice que Él escudriña la mente y el corazón. Es interesante recordar que en 1 Corintios 11 hubieron personas que Dios disciplinó por la muerte, porque estaban tomando la Santa Cena indignamente. Y Dios es tan bueno que dice el texto bíblico que para que no sean condenados con el mundo, Dios lo disciplinó con la muerte y se lo llevó. ¿Por qué? Porque no le estaban dando la importancia correcta y el debido cuidado a la cena del Señor. ¿Quién hizo eso? El que escudriña la mente y el corazón. ¿Quién hizo eso? Aquel que tiene ojo como llama de fuego, que ve lo más profundo que hay en tu corazón y en mi corazón. El Señor amonesta a esta iglesia. Ahora, nuestro cuarto punto, el Señor da una exhortación a aquellos que no se habían corrompido dentro de la iglesia de Tiatira. Una exhortación a aquellos que no se habían corrompido dentro de la iglesia de Tiatira. Versículo 24 y versículo 25. Nos dice: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuanto no tienen esa doctrina, ¿cuál? La que estaba enseñando esa mujer, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Manténganse firmes. Permítame dividir también esta sesión en dos sesiones. Versículo 24, permítame leerlo nuevamente. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuanto no tienen esta doctrina, no han conocido lo que ellos llaman la profundidad de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. John MacArthur
comenta y dice, esta enseñanza de esa falsa profetisa de que se podía pecar y no afectar tu vida espiritual después, formó parte de una filosofía llamada el gnosticismo, que enseñaba que uno era libre de participar en cualquier actividad del dominio de Satanás y cometer maldades y perversidades, ya que la carne era mala y no valía la pena prácticamente santificarse. ¿Pero qué enseña la Biblia? ¿Aprueba la Biblia eso, que no vale la pena santificarse? No, por ningún lado. Mira lo que nos dice el hermano Juan en su primera carta, capítulo 3, versículo 1 al 3. Y permítame citarlo. Juan nos dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora, oye bien, pueblo de Dios, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que tiene la esperanza de que Cristo viene a buscarlo, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El apóstol Pablo nos resuelve en 1 Corintios, capítulo 6, versículos 12 al 20, lo siguiente, y permítame citarlo, dice lo siguiente, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como a los otros destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y lo haré miembro de una ramera, de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Por el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Hermanos, no pertenecemos, le pertenecemos a Dios. El Señor exhorta a aquellos que no se contaminaban con esa doctrina. Por eso el verso 25 dice, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Lo que tenéis, la verdad que tú conoces del Evangelio, retenedlo hasta que yo venga. La exhortación dada por el Señor a los que se mantuvieran fieles fue a pesar de que Cristo no agregaría más mandamientos para aquella iglesia, debían retener lo que tenían hasta el fin. Cristo le hace entonces un llamado a perseverar ¿en qué? En las verdades. La verdad del Evangelio. En la verdad del cristianismo. Sí, hay un reto actualmente, porque ahora han redefinido la palabra tolerancia. Anteriormente, la palabra tolerancia, la idea que tenía era que yo y tú podíamos tener diferentes opiniones en algo, y tú me respetabas a mí y yo a ti, pero tú aceptabas mi opinión y la mía, o nos respetamos, nos tolerábamos en ese sentido, porque tú llevas impresa la imagen de Dios. Pero ahora la palabra tolerancia se ha redefinido. Y ahora cuando tú como cristiano no aceptas toda la ideología de género que ha querido vender en este tiempo, ahora nos llaman intolerantes.
homofóbica. Porque la ideología de género quiere que nosotros aceptemos sus enseñanzas y también que las aprobemos. Y todo lo que es contrario a la palabra de Dios, la iglesia de Dios no puede aprobarlo. No puede aprobarlo. Amén. Lo que contradice a Dios, el pueblo de Dios no está llamado a aprobar eso. A nuestro quinto punto, podemos ir cerrando y ver la promesa del Señor a los vencedores. Versículo 26 al 29 dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso del alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Decía un estudioso: ¿quién es el que guarda las obras del Señor? El que guarda las obras del Señor no es más que aquel que, aunque le cueste lo que le cueste, no defraudará a su Señor. Este creyente, su recompensa será reinar con Cristo, la estrella de la mañana. Cristo es esa estrella de la mañana. Ese creyente que permanezca firme en la verdad del Evangelio, reinará con Cristo, la estrella de la mañana. Amados hermanos, amén. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. ¿Seremos atacados? Sí. ¿Seremos cuestionados? Sí. Pero Jesús nos llama a permanecer firme en su verdad. En Apocalipsis 22, versículo 16, dice lo siguiente: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en la iglesia. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Quien tiene a Cristo tiene esa estrella resplandeciente. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Ya para cerrar, quisiera compartir 5 aplicaciones de lo que hemos visto de esta iglesia de Tiatira. Que su problema fue que toleraba a esta mujer y sus enseñanzas dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Primera aplicación. Una iglesia puede sentirse satisfecha consigo misma. Pero recordemos que el Señor se presenta como aquel que tiene ojo como llama de fuego. Una iglesia puede sentirse satisfecha consigo misma, pero los ojos de Cristo ven las cosas tal y como son. Es como si yo me preguntara si me siento satisfecho con mi vida cristiana. Pero los ojos del Señor saben quién yo soy. ¿Cómo está mi vida de oración? ¿Cómo está mi búsqueda? Como cantaban ese himno, temprano yo te buscaré. ¿Cómo está mi vida de lectura de la palabra? El Señor lo conoce, hermano. Voy a repetir esto otra vez. El Señor nos conoce. Hay un salmo que yo he citado en otra ocasión, y creo que es importante citarlo. Te invito a que lo puedas leer en tu casa, el Salmo 139, que habla de la omnipresencia y la omnisciencia de Dios. Dios sabe quiénes somos. Pero saber eso, que revela el carácter de Dios, no nos debe de llevar a nosotros a caminar el camino del Evangelio con un temor a Dios, como un temor de miedo. No, el castigo de nuestra paz ya fue sobre Cristo, sino un temor reverente, un temor de reverencia. Que eso nos pueda llevar a nosotros a ir a la presencia de Dios con sinceridad, no con rodeo. A veces tú y yo queremos ir a la presencia de Dios con rodeo. No, vaya sincero.
Señor, mira, no estoy orando. No estoy orando como tú quieres que yo ore. Señor, yo no estoy leyendo la Biblia como tú quieres que yo lea la Biblia. Señor, yo no me estoy congregando como tú quieres que yo me congregue. Señor, mira, yo no te estoy buscando como tú quieres que yo te busque. Ayúdame. Hermano, Dios nos ha dejado un medio de gracia que se llama la oración. Una herramienta poderosísima. Sin embargo, si nosotros somos honestos, es un medio de gracia que lo usamos. Oigan esto. ¿Sabe cuándo a veces usamos más ese medio de gracia? Cuando estamos en tribulación. Pero cuando viene la bonanza, se nos olvida que tú y yo estamos llamados a hablar con Dios todo el tiempo. Por eso Pablo, a los Tesalónicas, en su primera carta, capítulo 5, versículo 17, le dijo, orad sin cesar. Tener una actitud de oración, de buscar a Dios. Necesitamos su intervención, necesitamos de su gracia, necesitamos de su misericordia, necesitamos de su verdad, necesitamos que nos ayude a poner en práctica el discernimiento que nos ha regalado, necesitamos buscar la dirección de Dios, el que sabe lo de ayer, lo de hoy, lo de mañana. Amén. Por eso es que Martín Lutero decía que la oración para el cristiano debe de ser la llave de la mañana y el pestillo de la noche. O sea, abrir el día con oración y cerrar el día orando. Buscando a Dios, al que todo lo puede, al que todo lo sabe, al que todo lo ve, buscando a Dios. Hermano, y todo, hemos tenido vida de oración pobre, incluyéndome a mí. Y Dios quiere que tú y yo le busquemos, que saquemos tiempo para Dios. Es una excusa barata de decir yo no tengo tiempo. Si somos honestos y revisamos nuestro tiempo diariamente, hay mucho tiempo que tú y yo perdemos el tiempo en muchas cosas que probablemente no son pecaminosas en sí mismas, pero si son un obstáculo para buscar a Dios, nos pueden llevar a pecar. Nosotros necesitamos de Dios. Yo no sé tú, pero yo necesito de Dios. Amén. Y ese himno que hemos cantado aquí una y otra vez. Oh Señor, te necesito cada segundo, cada momento. Te necesito, Señor. Amén. Nosotros necesitamos a Dios con urgencia. Y si Jesús, cuando caminó en esta tierra, vivió una vida de oración, ¿cuánto más tú y yo necesitamos buscar el rostro de Dios? Voy a usar una palabra, y espero que no me malinterpreten, pero nosotros deberíamos de coger cuerda con nuestra vida espiritual. Y cuando uso esa palabra cuerda, en buen dominicano, es sentirnos incómodo. Cuando nuestra vida espiritual no está en el potencial que, oye, necesitamos a Dios. Necesitamos acudirlo. Recordemos que Cristo fue que te hizo un llamado. La salvación individual. Cristo fue que te hizo un llamado. Estamos llamados a buscar a Dios sosegadamente. Necesitamos de Él. Y más tú y yo mirando cómo va el mundo. ¿Sabe cómo va el mundo? Este mundo está como los días de Isaías. Que a los malos le están llamando bueno. Y a lo bueno le están llamando malo. Que a lo dulce le están llamando agrio. Y a lo agrio dulce. Y tú y yo como iglesia tenemos que despertar. No podemos conformarnos con la vida que tenemos. No. El apóstol Pablo
después de un tiempo ya de haberse convertido, le escribió a los filipenses en el capítulo 3, diciéndole, no pretendo yo verlo alcanzado todo ya. Oye, filipenses, ¿sabe qué? Todos mis logros personales los tengo por estiércol, por basura, con tal de ganar el conocimiento de Cristo. Pablo, pero tú eres cristiano, ¿cómo que tú quieres ganar el conocimiento? Sino lo que yo quiero más. Yo necesito más. Filipenses, yo no pretendo haberlo alcanzado todo ya, pero una cosa yo hago, ciertamente olvidándome de lo que quedo atrás, sigo hacia la meta, hacia adelante. ¿A qué? Al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Yo necesito a Cristo una y otra vez. Necesitamos a Cristo. Amén. La salvación es gratis para nosotros. Pero la madurez y el crecimiento de conocer a Dios, tenemos que pagar el precio. Hay que sacar ese tiempo de oración, de lectura de la palabra. ¿Quién es? El pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Mientras más conozco a Dios, más mi vida de santidad va a crecer. Otro detalle que quisiéramos resaltar en la aplicación es que la iglesia de Cristo debe ser tolerante siempre y cuando la tolerancia no vaya en detrimento de la verdad de Dios. Sí, debemos ser tolerantes, pero siempre y cuando no vaya en detrimento de la verdad de Dios. Jesús le dijo a esta iglesia, pero tengo contra ti que tolera. El problema de Tiatira es que toleraba. ¿El qué? Lo que Jezabel estaba enseñando. Amada iglesia, la falsa enseñanza no debe ser tolerada, pues si la enseñanza no se conforma a la verdad de Dios, traerá un juicio de parte de Dios contra la iglesia y sobre todo contra los herejes. Dios puede establecer juicio en una iglesia que está tolerando la falsa enseñanza. No. ¿Hay una enseñanza? ¿Contradice la palabra de Dios? No, aquí no. No, un momentico, aquí no. ¿Dónde te enseña eso? Y cada miembro del cuerpo de Cristo de esta iglesia local tiene que velar porque tenemos la misma página. Sí. Pero no es la misma página conforme a lo que el pastor quiere creer, no. Sino conforme a lo que la Biblia dice. A lo que la Biblia enseña. No podemos tolerar lo contrario de lo que Dios ha dicho. Esta mujer persuadió y aún inducía a personas a la fornicación. No. La Biblia dice huir de la fornicación. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Huir. Y ese huir, un imperativo, es que te muevas de la inmoralidad. Es que nos movamos. Que Dios nos ayude, hermano. Que Dios nos ayude. Porque es una batalla. Pero la Biblia nos manda a huir de la fornicación. Tercer punto. ¿Qué estamos permitiendo en nuestra vida que nos está conduciendo al pecado? Es una pregunta. No podemos confundir la gracia con libertinaje. Somos salvos por gracia, pero Dios nos llama a santificarnos. Dios nos llama a apartarnos del sistema del mundo. Dios nos llama a caminar como Cristo. Dios nos llama a hablar como Cristo, a pensar como Cristo. Pastor, pero ¿y vamos a ser perfectos en eso? No. Estamos metidos en este cuerpo de pecado. Pero esa es la meta. La meta es ser como Cristo. Es el ejemplo de Pablo. No pretendo haberlo alcanzado todo ya. Pero una cosa yo hago. Me olvido lo que queda atrás y sigo hacia adelante. Hacia la meta. Al supremo llamamiento de Cristo Jesús. La meta es Cristo. Quizá tú en tu cama, el lunes de la mañana, te propones hacer muchas cosas en tu horario laboral. Quizá hay horario, o empresa
que tienen metas para un operario. Quizás tú la logres, quizás hay días que no, pero las metas son las 500 piezas. Quizás ahí te hiciste 4,5, pero las metas son las 500 y tú vas hacia allá. ¿Cuántas cosas pueden ocurrir en el caminar? Muchas de ellas tú no las dominas, pero tú tienes una meta, son 500. ¿Cuántas cosas nosotros no dominamos? Muchísimas. Pero la meta, ¿cuál es? Jesucristo. Esa es nuestra meta. Nuestra meta es Cristo. Nuestra meta es pensar como Cristo. Nuestra meta es caminar como Cristo. Nuestra meta es andar como Cristo. Nuestra meta es actuar como actuaría Cristo. Esa es nuestra meta. Cito nuevamente, no va a ser perfecta. Estamos metidos todavía en este cajón de pecado. Pero reitero otra vez al apóstol Pablo, ciertamente lo que quedó atrás, yo sigo hacia adelante, buscando crecer más en el conocimiento de Cristo. Aplicación número 4, el Señor nos llama a perseverar en su palabra, cueste lo que nos cueste. Que nos llamen homofóbicos, intolerantes, aburridos, quedados, obsoletos, cueste lo que nos cueste. El Señor nos llama a permanecer en lo que Él ha dicho. Amén. Cito nuevamente, no va a llamar aburrido, obsoleto, quedado, usted está atrás, todo lo que nos quieres decir. Pero si lo que tú quieres enseñarme no es aprobado por Dios, I'm sorry, no lo vamos a aceptar. I'm sorry, baby. I'm sorry. My life is the grace. Mi vida es de Cristo. Amén. Yo le pertenezco a Cristo. Amén. Cristo debe ser el centro de nuestra vida. My life is Christ. Mi vida es Cristo. Mi inglés es un poquito. Pero lo que quiero transmitir a la iglesia es que nuestra vida es Cristo. Amén. Y si nuestra vida es Cristo, estamos llamados a perseverar en la palabra de Cristo. Aquí está el pensamiento de Cristo. Aquí está la voluntad de Cristo. Aquí está lo que Dios quiere que tú y yo pensemos, conozcamos, saboreemos, rumiemos, escudriñemos, apliquemos. Está aquí en 66 libros inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Cueste lo que nos cueste. Estamos llamados a perseverar en su palabra. No le pondré más carga a ustedes, tía Tira. Pero perseveren. Perseveren. Y ese Señor le dio esa exhortación a aquellos que no se contaminaron con la enseñanza de Israel. Perseveren. Perseveremos, hermano, en la sana doctrina. Perseveremos en la palabra de Dios. Cueste lo que nos cueste. Chisme, murmuración, crítica, señalamiento. Cueste lo que nos cueste. Perseveremos en la palabra de Dios. Amén. Así como perseveró Policarpo y perseveró Antipas. Perseverar en la palabra de Dios. Y por último, estemos atentos a lo que el Espíritu le está hablando a su iglesia. Que el Señor nos ayude y abra nuestros oídos espirituales para estar atentos a la voz de lo que el Espíritu Santo está hablando en nuestra vida. Que el Señor nos ayude a aborrecer el pecado. Yo quisiera terminar orando con eso. No hay una cosa más mala que el pecado. Cuando tú y yo pecamos, ofendemos a aquel que sin tú y yo merecerlo se atrevió a dar su vida por nosotros. Cuando tú y yo pecamos, pisoteamos la sangre de Cristo. Quisiera orar pidiéndole a Dios
nos ayude a aborrecer lo que Él aborrece y que nos ayude a amar lo que Él ama. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta hora yo quisiera, oh Dios, por medio de Cristo, no por mi mérito, no tengo ninguno. Oh Dios, Señor, ayúdanos a aborrecer lo que tú aborreces. Ayúdanos, Dios, a aborrecer el pecado, Padre. Oh Padre amado, perdona todo pecado, aun lo que nos son ocultos, Dios. Señor, tú que tienes ojos como llama de fuego, tú lo conoces. Padre amado, ayúdanos, Dios. Necesitamos parecernos a Cristo. Necesitamos caminar como Cristo. Actuar como Cristo. Oh Dios, pensar como Cristo. Y sin ti nada podemos hacer. Señor, por favor, te ruego, Padre, no solamente por esta congregación, sino por tu iglesia, por cada pastor. Dios mío, yo oro por cada pastor. Bendice cada pastor, Dios. Guarda cada pastor. Líbranos del maligno, Padre amado. Ayúdanos, Dios. Oh Padre, oro por tu iglesia en esta hora. Líbranos, Señor, de tolerar cosas que están en contra de tu precepto, de tu palabra. Oh Dios mío, amonestémosla, ayúdanos a amonestarla con amor. Pero si va en contra de tu palabra, tenemos que amonestarla, Dios. Porque es mejor agradarte a ti antes que a los hombres. Señor, oh Dios, ayúdanos a amar lo que tú amas. Tu pueblo, tu iglesia está en tus manos. Y tú has prometido que tú edificarás tu iglesia. Y estamos convencidos de que eso será así. Solamente te pido que nos ayude. Que nos dé la abundante gracia que nosotros necesitamos para caminar como tú quieres que tu iglesia camine. No solamente esta, sino tu iglesia a nivel mundial. Oh Dios, que tú, oh Dios, que conoces tus iglesias, hoy conoces tu iglesia a nivel universal, nos permita, oh Dios, ver tu mano obrar en cada una de nuestras vidas. Señor, glorifica. Llévate la envidia, llévate la fornicación, el adulterio, llévate, Dios, toda inmoralidad, oh Dios, y concédenos, Dios, la gracia de santificarnos para ti. Mira que hay una lucha una y otra vez, diariamente, entre la carne y el espíritu. Padre, danos la fuerza para alimentar el espíritu, para que así podamos aplastar, oh Dios, los deseos de la carne. Padre, perdónanos cuando hemos complacido los deseos de nuestra carne, aún sabiendo que el que siembra para la carne, de la misma va a cegar corrupción. Pero también sabemos que el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Ayúdanos, Señor, a sembrar para el Espíritu. No nos pertenecemos, somos tuyos. Por eso rogamos tu intervención, rogamos tu gracia y rogamos tu ayuda. Señor, ayúdanos, Dios. Te necesitamos. Tu iglesia te necesita en medio del tiempo. Gracias por esta mañana. Gracias por aquellos que verán este sermón, este mensaje. Esperamos, Dios, que tú nos sigas ayudando y que podamos ver estos mensajes de estas 7 iglesias y aprender de la misma. Oh Señor, gracias. Gracias, Dios. Favor que te pido en Cristo Jesús. Amén. Amén.